A ver, estamos listos. Perfecto, buenos días, buenos días. Muy bien, vamos entonces a continuar, chicos. Que hoy es un día muy cargado porque tienes tu maratón, pues, ¿no? Así que, chicos, ya se acerca el examen también, ya. Así que vamos a ver. Buenos días. Tenemos acá, voy a compartir ya el material. Ya está. Por ahí de repente ya se estado revisando el material, ¿no? Y como te digo, en el material, pues hay están variados los temas desde la semana que corresponde, ¿no? Así que vamos a empezar, chicos. Vamos a ver acá. Cualquier pregunta, duda, consulta por el chat, ¿ya? Así como están haciendo para poder leerlos y avanzar. Porque si usas el micrófono, no vamos a demorar, no vamos a atrasar y no vamos a acabar todo, ¿ya? Así que empezamos. Vamos, muchachos. Comenzamos con esta primera pregunta. A ver, en esta primera pregunta, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? La pregunta dice lo siguiente. Dice, a través de dos conductores rectos de gran longitud, fluye una corriente de intensidad uno de 5 amperes y una intensidad 2 de 8 amperes, ¿no? Acá son 5 amperes y acá son 8 amperes. ¿Cómo se ve la figura? ¿Cuál es la magnitud del campo resultante en el punto medio el punto medio P entre los conductores, ¿no? Bueno, por regla de la mano derecha, vamos a buscar acá un ratito. Regla de mano derecha. Acá está. Ya está. Mira, la corriente para ambos casos, ¿cómo van? Van así, ¿sí o no? Van horizontal a la derecha. Listo. Entonces, si yo alineo esto, ya lo voy a alinear de esta manera, te vas a dar cuenta lo siguiente. Profesor, por el sentido de la corriente, por el sentido de la corriente y mi pulgar a la derecha, analizamos el sentido de los cuatro dedos. ¿No, profe? Por el sentido de los cuatro dedos vemos que por arriba sale y por abajo entra. ¿Lo ves? Profe, por arriba sale, así que aquí arriba se van a formar puntitos y acá abajo se van a formar aspitas. Entonces, si analizamos respecto al I2, hay una distancia del punto medio que sería 5 centímetros. Le ponemos acá 5 centímetros, ¿no? Y bueno, el punto aquí sería, ya está hecho, puntito, ¿cierto? El campo uno. Ya está. Y en el caso de arriba, ¿cómo sería? Bueno, en el caso de arriba es similar, porque también la corriente va hacia la derecha. Ya como la corriente va hacia la derecha, igualito usamos mano derecha. Ahí está. Profe, y por utilizar mano derecha nos damos cuenta de que por arriba también es saliente y por abajo es entrante, ¿no? Por arriba es saliente y por abajo es entrante. O sea, cuando queramos seguir del punto P sería este de acá. Este va a ser B1, este va a ser B2, ¿ya? Por la corriente. Corriente 2, campo 2, ya está. Y la distancia también sigue siendo la misma, 5 centímetros. ¿Listo? El programa nos pide cuál es el campo resultante. También sería 5 centímetros. Muy bien, muchachos. Entonces, como uno es saliente y el otro es entrante, lo que hay que hacer es la resta. Y vamos a restar el 2 menos uno, ¿no? El campo resultante va a ser igual al campo 2 menos el campo uno. Y en ambos casos, pues es U sub 0 por I2 sobre 2pi por la distancia D, menos U sub 0 por I1 sobre 2pi por la distancia D. Ese sería el campo resultante. Ya está. Y como repite la distancia, porque es punto medio, la distancia sigue siendo 5 centímetros para ambos, lo factorizamos, sería U sub 0 sobre 2pi por D, y acá nos quedaría I2 menos el I1, ¿no? Se acabó, muchachos. Ahora sí lo que nos queda es solamente reemplazar. Bien, reemplazamos, a ver, U sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7.
¿ya? 4pi por 10 a la menos 7. Abajo sería 2pi por la distancia, ¿ya? ¿Correcto? 2pi y la distancia 5 centímetros sería 5 por 10 a la menos 2. Corriente 2 es ¿cuánto? 8 menos 5, ¿no? Se acabó. Va, muchachos, sería 2pi, 2pi se va a quedar 2. Acá tienes un 3, sería 6 quintos. 6 quintos por 10 a la menos 5. Y esto es para que salga micro por 10 a la 1 y por 10 a la menos 1, ¿no? Juntas ellos dos y tienes el micro. Y te quedaría 60 entre 5, que eso es 12. Muy bien, muchachos, 12 microtesla sería la pregunta 1. Clave, cachín, casita, ¿no? Listo. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. La pregunta 2 dice, en el sistema de condensadores, ¿ya? En el sistema de condensadores conectados que se muestra en la figura, determina la capacitancia equivalente entre los puntos A y B, ¿no? Ya está. Capacitancia equivalente entre los puntos A y B. Bueno, recordamos un poco cuando es en serie, cuando es en paralelo, cómo era el procedimiento. A ver, cuando era en serie, profesor, era el producto entre la suma. Y cuando era en paralelo, era simplemente la suma, ¿no? Ya está. Sigamos acá. Bueno, entonces estos dos que están acá, hacemos producto entre la suma. Sería 6 por 3. Y acá abajo sería 6 más 3. 6 por 3, 18. 6 más 3, 9. 18 entre 9, 2. 2 microfarads. ¿Listo? Y ahora tendrías paralelo, paralelo. Y cuando están en paralelo simplemente es la suma, ¿no? Sería así. Damos en paralelo. Paralelo vendría a ser la suma. Y de ahí otra vez en serie y se acabó. Nada más, muchachos. La pregunta está sencilla. Tienes 2 microfarads. Tienes 6 microfarads. Tienes acá un 24 microfarad. Estos dos, a ver. Sumas. 6 más 2, 8. Y ahora sí. Ahora sí, acá sería producto entre la suma. El R equivalente es igual a producto entre la suma, ¿no? 8 por 24 sobre 8 más 24. Ya está. Ya, otra vez 8 por 24. ¿Cuánto es 8 más 24? 32. Ya está. Simplificas. Octava uno. Octava sería 4. Y 24 en 4, 6. 6 microfarads. Listo. Ya está. Muy bien, continuamos. Vamos con la 3.
La 3 dice, la figura muestra dos partículas con carga Q1 de más 2 microcoulomb y Q2 de menos 2 microcoulomb. Ya está. Ubicadas en los vértices de un triángulo. En los vértices de un triángulo cuyo lado BC es igual a 10 raíz de 2. BC es igual a 10 raíz de 2, ¿no? Ya está. Determina la magnitud del campo eléctrico. Ya está. Bueno, las distancias, ¿no? Como dice RR, o sea, como que ya te está avisando que el ángulo es 45. Ya está. Sería entonces 10 centímetros, 10 centímetros. 10 centímetros, 0,1 metro. Acá también 10 centímetros sería 0,1 metro. ¿Listo? Bueno, tenemos la carga uno, la carga 2. Ya está. Y ahora sí. En este caso de la carga uno es más 2 microcoulomb. Así que como es una carga positiva, el campo es saliente. Sería así, ¿no? Ahí está. Campo saliente. Le pondremos E1. Ya está. Y el otro que es carga negativa, ¿ya? Por ser carga negativa, el campo eléctrico es entrante. Sería así entonces, ¿no? De esta manera. Perfecto. Entonces lo que hay que hacer al final es hallar la resultante, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer al final. Y la resultante es Pitagorazo. No hay de otra. Ya está. Hallamos el E resultante. Ahí está. Este de acá, profesor, es el que me están pidiendo. El campo resultante. Y eso lo tengo con Pitágoras. Bien, vamos a hallar uno por uno, para luego aplicar lo que es Pitágoras. E1 es igual a la constante de Coulomb por el valor absoluto de la carga uno sobre la distancia uno al cuadrado. 9 por 10 a la 9. La carga uno va a ser 2 por 10 a la menos 6. Y abajo la distancia uno, ¿cuánto sería? 0,1 al cuadrado. Esto es 10 a la menos uno al cuadrado. Ya está. Bien, ¿cuánto sería operando todo eso? Arriba tienes 18. A ver, tienes un 10 al cubo. Y abajo tienes un 10 a la menos 2. Sube como 10 a la menos 2, sería 10 a la 5. 18 por 10 a la 5 Newton por Coulomb. Ya está. Sigamos. Y hallamos ahora el campo 2. Campo 2 es la constante de Coulomb por la carga Q2 sobre la distancia 2 al cuadrado. Bien, constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9. La carga 2 es 2 micro. 2 por 10 a la menos 6. Oye, son las mismas cargas, me parece. Sí, ¿no? Son las mismas cargas. Mira, no me he dado cuenta. Ok, entonces no perdamos tiempo. Si son las mismas cargas, son las mismas distancias, son el mismo campo eléctrico, la misma intensidad de campo eléctrico. Profe, quiere decir que L es E, entonces la resultante es E raíz de 2. Se acabó, muchachos. Ahora sí, ¿ves? No me había percatado eso. El resultante va a ser igual a 18 raíz de 2 por 10 a la 5 Newton por Coulomb. Ya está. Bien, ¿se entendió hasta ahí? Sigamos. Vamos con la pregunta
Vamos, muchachos. La pregunta 4 dice, una varilla delgada de latón de 50 centímetros de longitud está a una temperatura ambiente de 20 grados Celsius. Colocamos la varilla de latón de esta manera. Con una longitud inicial de ¿cuánto? De 50 centímetros. Que esto es 0,5 metros. Bien, y está a una temperatura ambiente, una temperatura inicial de ¿cuánto? De 20 grados Celsius, ¿no? ¿Cuál es la variación de longitud si la temperatura aumenta en 30? Ah, ya. Espérate. Si la temperatura aumenta a 30. He leído mal, ¿no? He leído mal porque dice que la temperatura final, ¿cuánto dice que es ahora? Es 30 grados Celsius, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuánto es lo que se ha dilatado? ¿Cuánto es lo que se ha dilatado, ¿no? Variación de longitud. Entonces, la variación de longitud es igual a la longitud inicial por el coeficiente de dilatación por el incremento de temperatura, ¿no? Y se acabó. Ahora sí reemplazamos. La variación de longitud, bueno, longitud inicial es 0,5. El alfa, ¿cuánto es? Por acá estaba 19 por 10 a la menos 6. 19 por 10 a la menos 6. Y el cambio de temperatura va a ser de 20 a 30, cambia en 10, ¿no? Se acabó. Y esto me sale, multiplicamos, ¿cuánto sería todo eso? 95. 95 por 10 a la menos 6 metros, ¿no? Muy poco lo que se dilata porque el cambio de temperatura es muy poco también, pues, ¿no? Ahí está. Sería 95 por 10 a la menos 6. Bien, solución de la pregunta número 4. Bien, sigamos avanzando. Vamos con el siguiente. La 5 dice que la figura muestra un alambre metálico doblado sobre las aristas de un cubo de lado L. L igual a 25 centímetros, el cual está citada en la región de campo magnético uniforme de 2 Tesla en la dirección del eje X más, el eje más Y, perdón. Si el alambre conduce una corriente eléctrica de intensidad 1 amperes, ¿no? 1 amperes, determine la fuerza magnética resultante sobre el alambre. Determina la fuerza magnética resultante sobre el alambre, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Profe, yo tengo esto. Ahí está. Es un cable, un alambre metálico doblado, ¿no? Un alambre doblado. Entonces, profesor, utilizamos la longitud equivalente. Sería más o menos así. Al unir el inicio con el final, obtengo esto. Ahí está. Listo. ¿Y cuánto sería esa longitud equivalente? L, L, L raíz de 2, ¿está bien? Ahora, la parte complicada de esto, que creo que ya te vas dando cuenta, es encontrar el ángulo. Mira, cuando tú aplicas la longitud equivalente, ¿no?
Sería así, ¿no? La fuerza magnética lo calculas como Bilsen. Bilsen, ¿no? Pero la pregunta es, bueno, esta es la longitud equivalente porque estamos haciendo el equivalente. La pregunta es, ¿el ángulo teta es entre quién? ¿Entre qué cosa? A ver, ¿recuerdas eso? A ver, ¿cuál es el ángulo para lo que es el cable conductor? Es el ángulo entre la corriente y el campo, ¿correcto? Ya está. Ahora, quiero que tengas aquí una vista superior. Una vista superior. Al hacer esta vista superior, mira, vas a ver como un cuadrado, ¿correcto? Mira lo que estoy haciendo, ¿ah? Vas a ver un cuadrado y el cable equivalente es este, ¿no? Lo que quiero que analices es el ángulo, por eso estoy haciendo esto, mira. Analizas este cable conductor, ya está. Y el campo es paralelo a GY, entonces el campo va de esta manera, así. ¿Lo tienes? Ahora, el sentido de la corriente es hacia allá. Así es el sentido de la corriente. Entonces, el sentido de la corriente va por acá. Quiere decir que el ángulo θ es este. Y como este es paralelo y este es 45, se acabó. El ángulo es 45. ¿Lo ves? La importancia del ángulo entonces. Listo, profesor. Y ahora sí, ya tengo todo, ¿no? Porque la longitud es L que vale 25 centímetros. Pásalo a metros. ¿Cuánto sería la longitud equivalente? Sería 0,25 por la raíz de 2 metros. Listo. Y ahora aplicas Bilsen, se acabó. La fuerza magnética sería el campo que vale 2, la intensidad de corriente que vale 1, la longitud equivalente que vale 0,25 raíz de 2 multiplicado por el coseno de 45. Y el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Oye, raíz de 2 por raíz de 2 es 2, entre 2 se va. Se acabó. ¿Cuánto sale entonces? 0,25 por 2 sería 0,5 newton. Ay, 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 te piden el vector. Muy bien. Hallamos el vector de la fuerza magnética. Para ello, mano derecha. Mano derecha sería algo así. Tu pulgar por acá y tus cuatro dedos así. ¿No? Acá están las uñitas. Así estaría quedando tu pulgar entonces. ¿Está bien o no? Entonces, profesor, la fuerza magnética por mano derecha, ¿hacia dónde apunta? Hacia abajo. Y esta es la dirección menos, menos K. Esa es la dirección menos K. Entonces la fuerza magnética sería menos 0,5 K newtons. Ahí está. ¿Listo? ¿Se entendió eso entonces? Bonita pregunta, mira. Era fácil la pregunta, o sea, no había mucho que operar ni nada de eso, pero lo complicado era encontrar el ángulo y todo lo demás, ¿no? Bien, sigamos, se entendió entonces, estamos yendo bien. Ya te has dado cuenta que están un poquito, son fáciles las preguntas, o sea, lo que pide es fácil, lo complicado ya es dibujarlo,
encontrar el ángulo y todo eso. Sigamos. Pasamos a la pregunta número 6. Wow, ¿qué es esto? Mira, dice la pregunta 6. Un protón se mueve con velocidad horizontal de 5 por 10 a la 5 i metro por segundo. E ingresa, mira esa palabrita, muchachos, qué hermosa palabra, mira. E ingresa, ¿no? Ingresa en un campo eléctrico vertical, ¿no? De 10,2 por 10 al cubo Newton por Coulomb. Dirección J. Si el protón recorre 5 centímetros horizontalmente y desprecias otros tipos de interacciones, o sea, olvídate de la fuerza gravitacional, olvídate de fuerzas del aire, de nada, nada, nada de eso, ni lo consideras. ¿Cuáles son las componentes de la velocidad después de haber recorrido dicha distancia, ¿no? Que aparece ahí. Bueno, bueno, bueno. Mira, voy a hacer el gráfico. Voy a hacer el gráfico. Así que vamos acá. Mira, vamos a graficarlo un poquito más grande. Profe, ¿qué está haciendo? Espérate nomás, mira. Voy a dibujarme. Ya está. Hay un campo eléctrico vertical. Así que voy a dibujar acá nuestros ejes que vamos a utilizar. Eje X y el eje Y. Eje X y el eje Y. Entonces dice que el campo eléctrico es como dice que vertical hacia arriba, dirección J. Perfecto, profesor. Más o menos nuestro campo eléctrico va a ser así. ¿Sí? Ahí está. En ese sector ingresa de esta manera. Es uniforme, pues, ¿no? ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué está sucediendo? Bueno, aquí vamos a dibujarlo al protón. ¿Protón qué carga tiene? Protón es carga positiva. Ya está. Y estos vienen ya con una velocidad definida. Ya tienen una velocidad horizontal, un v sub x. Entonces, cuando ingresa a este campo eléctrico, ¿qué sucede, profesor? Al ingresar a este campo eléctrico una carga positiva, ya va a experimentar lo siguiente. Profe, se va a encontrar con una fuerza eléctrica, ¿en dónde? Una fuerza eléctrica a favor del campo eléctrico. ¿Lo ves? Una fuerza eléctrica a favor del campo eléctrico. Entonces, ¿qué va a producir eso? Que se desvíe. Por eso le dibujaba este tipo de trayectoria. Y cuando la carga esté por acá, cuando la carga ya esté por acá, ¿no? Una carga positiva, entonces ya la velocidad ya no va a ser solo horizontal, sino que ahora la velocidad va a tener una componente vertical y otra componente horizontal. ¿Lo ves? Ya está, profesor. Entonces ya la velocidad tendrá la componente horizontal, que es la misma, pero la componente vertical es otra. La horizontal es la misma, así que con eso, chao esto, chao esto, chao esto. Te quedan estos dos. Y si tú quieres chambear, ¿no? Si quieres chambear, te das cuenta que la vertical, la velocidad vertical es hacia arriba. Entonces sería más J. Se acabó. La clave B es la clave. La clave es la B. ¿Sí?
¿Lo tienes? Profe, no le creo. Ya. Está bien, es normal que dudes. Así que vamos a resolverlo de forma legal. ¿Ya? Entonces, mira, profe, dice que horizontalmente recorre dentro del campo, ¿cuánto? Solamente recorre 5 centímetros, ¿ya? 5 centímetros. Listo, profesor, ahí está. Son una distancia de horizontal de 5 centímetros. Muy bien. Yo quiero saber cuánto tiempo tarda en hacer todo este proceso. Recuerda que horizontalmente es un MRU. ¿Por qué? Porque no hay ninguna aceleración horizontal. Entonces sería distancia es igual a rapidez por tiempo. Lo ponemos por aquí. Distancia es igual a rapidez horizontal por el tiempo. La distancia es 5 por 10 a la menos 2. Ya. La rapidez horizontal es 5 por 10 a la 5. Y por el intervalo de tiempo, ¿no? ¿Cuánto sale el intervalo de tiempo? Me sale 10 a la menos 7. No, sí. A ver, 5 por 10 a la menos 2. Sí, 10 a la menos 7 segundos. Uf, en un instante de tiempo hizo toda esa curvatura, ¿no? ¡Fua! Al toque, profesor. Bien. Ahora, si te has dado cuenta, verticalmente experimenta una aceleración, ¿correcto? Porque aparece una fuerza eléctrica. Ay, ¿verdad, no? Claro, aparece una aceleración. Cuando ingresa acá, la velocidad inicial vertical es cero metros por segundo, ¿no? En el momento de que ingresa la carga. Creo que ya me estás entendiendo lo que quiero hacer ya. Creo que ya me estás entendiendo lo que quiero hacer. Entonces, bueno, vamos a seguir analizándolo. Acá está la rapidez horizontal. Esto voy a moverlo. Ahí está. Profe, entonces, ¿cómo hallo la rapidez vertical de acá? Vamos a hallar primero la aceleración. Mira, la rapidez final, la rapidez vertical va a ser igual a la rapidez inicial vertical más la aceleración por el intervalo de tiempo, ¿cierto? Pero este es cero, pues, porque al inicio recién empieza. Entonces, la rapidez final, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es la aceleración por el intervalo de tiempo. Profe, pero la fuerza resultante es masa por aceleración. Y en este caso, la resultante es la fuerza eléctrica. Y la fuerza eléctrica es E por Q. Y E por Q es igual a la masa por aceleración. Entonces, la aceleración, ¿a qué va a ser igual? A E por Q sobre M. Ah, entonces, profesor, esa rapidez vertical, ¿cuánto vale? Sería aceleración que es E por Q sobre M multiplicado por el intervalo de tiempo, ¿no? Se acabó, reemplazamos, campo eléctrico es 10,2 por 10 al cubo. 10,2 por acá lo voy a poner, no alcanza. Sería 10,2 por 10 al cubo. ¿Qué más? La carga de un protón es 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Qué más, profesor? La masa del protón es 1,7 por 10 a la menos 27. Y el intervalo de tiempo que es 10 a la menos 7. Listo. ¿Alguien por ahí que ayude a multiplicar todo eso? Un valiente. 10,2 por 1,6 entre 1,7, ¿no? 9,6 por 10 a la 4 metro por segundo, ¿no? Entonces, si hablamos de los vectores, la clave sería barquito. ¿Se entendió, muchachos? Antes de hacer los cálculos, yo ya sabía cuál era la clave, ¿no? Solamente faltaba corroborarlo matemáticamente. Pero, ¿me entiendes? ¿Entendiste o no? A ver, muchachos, ¿qué ha pasado?
¿Estamos bien o no? Avisen, ¿ah? Avisen cualquier cosita. Escriban ahí, estén activos para poder saber si están yendo bien. Pues no. Ya la escriben hace más de 20 minutos ya. Todo bien, gracias, Oscar. Fabricio, Luana, muy bien, gracias, gracias. Bien, vamos a seguir avanzando entonces. Vamos, problema número 7. Dice, durante un experimento se suministra 2000 joules de calor a una muestra de agua de 500 gramos que inicialmente está a 20. Si el calor específico del agua es esto, ¿cuál es la temperatura final de la muestra? Ok, maceta, se acabó. Maceta, se acabó, ¿no? ¿Cuánto es el calor que recibe? 2000, mire ese puntaje, muchachos, 2000 joules, ¿no? Bonito puntaje. Mire. ¿Cuánto es la masa? 500 gramos. Ahí acá viene el problema. Profe, ¿lo paso a kilogramos? No, es que mira las unidades del calor específico. Están en joule por gramo, así que la masa debe estar en gramos. Mira, vamos a poner todas las unidades para que veas que se simplifica. 500 gramos. Calor específico, 4,18 joules y abajo por gramo, grado Celsius. Multiplicado por el cambio de temperatura. Se va gramos, se va joules y pasas a operar y grados Celsius pasa al otro lado. La temperatura me sale grados Celsius. ¿Cuánto sería todo eso? A ver, 0, 0, 0, 0. Quinta uno, quinta 4. ¿Cuánto es 4 entre 4,18? Eso es más o menos 0,956 grados Celsius. Entonces la pregunta dice, ¿cuál es la temperatura final? La temperatura final es la temperatura inicial más el cambio de temperatura. ¿Por qué le sumo? Porque el problema dice que se le suministra, se le entrega, recibe calor. Eso hace que aumente la temperatura. Sería la temperatura inicial 20 más el 0,95. Bueno, esto es aproximadamente 21 grados Celsius. Se acabó. ¿Ves? Cuidado, porque a veces uno se mecaniza a que, profe, está en Joule, kilogramos, kilogramos, 0,5. Y ya fuiste. Y ya fuiste, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta eso. Bueno, acá las claves al menos te dan esa esperanza de identificar que hiciste mal, ¿no? Pero hay casos o hay preguntas que las claves ni siquiera tienes para, te ponen las claves hasta complicadas, ¿no? Y ahí uno, ¿qué va a hacer después? Ya fue, ¿sí o no? Bien, sigamos. El circuito eléctrico está compuesto de resistencia, dice, ¿no? Está compuesto de resistencias y de fuentes electromotrices conectadas y de valores indicados en la figura. Bien, ¿cuál es la lectura del amperímetro ideal y la potencia que entrega la fuente de 100 volts, ¿no? A la potencia de la fuente, ¿ah? Ojo, potencia de la fuente. Bueno, a ver, para hacer esta pregunta, tú tienes que designar un sentido de corriente. Esta pregunta es más accesible, un poquito más sencillo. Designamos el sentido de corriente. A ver, ¿cómo harías? ¿Qué sentido le ponemos? Yo voy a escoger este sentido, mira. Si yo escojo ese sentido de corriente, mira, L es menos, L es más.
Él es más, él es menos, él es más, él es menos. Profe, ¿dónde saca los signos? Esos signos los estoy sacando. ¿Por qué? Porque así funciona en una fuente, ¿no? Las corrientes de un lado hacia el otro lado. ¿Ya? Por eso estoy colocando eso. Bien. Ahora, si la corriente va hacia arriba, ¿ya? Si la corriente va hacia arriba, entonces, profesor, yo me voy a quedar con el signo de arriba que es positivo. ¿Sí? Otra vez, otra vez. ¿Qué? Ya mira, la corriente va hacia arriba, entonces me quedo con el último signo, el más. La corriente va hacia allá, me quedo con el último signo, el menos. Y aquí también me quedo con el menos. Entonces lo que voy a aplicar es mallas. Mallas, muchachos. Así que ponemos acá, sería la sumatoria de fuentes es igual a la sumatoria a los tres. La sumatoria de fuentes es igual a la sumatoria de los I por R. Bien, sumamos las fuentes, sería 100 menos 10 menos 50 es igual a la corriente y vamos el primero. I por 25 más I por 15 más I por 10 más I por 30. ¿Ven? Más I por 10 más I por 30. Ya está. Entonces sería 40. ¿Y acá cuánto es la suma? 25 más 15 es 40. Más 40, 80. ¿Cuánto vale ahí? 0,5 amperes. Listo. Y ahora sí nos piden la lectura del amperímetro. Bueno, el amperímetro ¿qué lee? Esa corriente, pues. El amperímetro lee la corriente de 0,5 amperes. Ya está. Y te están pidiendo la potencia de quién? De la fuente de 100 volts. Ya, cuando te pidan potencia de una fuente, ¿cómo calculas esa potencia? La potencia de una fuente lo calculas como PBI. ¿Listo? Potencia va a ser igual a voltaje, que es 100, y la corriente, que es 0,5. ¿Cuánto sale esto? 50. 50 watts. Se acabó. La clave sería 0,5 y 50. Listo. Ya está ya. Sigamos. A ver. Vamos, muchachos. ¿Cómo vas? ¿Estamos bien o no? A ver. Listo, muy bien. Volando, dice Katherine. ¿Por qué, Katherine? Si estamos yendo despacio. Con fe, dice. A ver, vamos con la pregunta 9. La pregunta 9 dice, la figura muestra
La representación gráfica de superficies equipotenciales separadas a distancias iguales determine la magnitud del campo eléctrico. Determine la magnitud del campo eléctrico. ¿Y esto, profe, cómo se hace? Quiero que recuerdes lo que se había estudiado o lo que has estudiado cuando trabajabas con campo eléctrico uniforme y también con lo que vendría a ser la diferencia de potencial. A ver, si tienes esto, estas son las superficies equipotenciales. No, perdón. Este es la intensidad de campo eléctrico, ¿está bien? Ya está. Y trazamos las superficies equipotenciales. ¿Te acuerdas cómo era? Era así, ¿sí o no? Acá estaban las superficies equipotenciales. Ya están. De esta manera. En la cual, pues, acá había un potencial uno y acá un potencial 2, ¿correcto? ¿Y ahora qué sigue, profe? Eh, Acá, mira, el potencial, hay una distancia de separación entre ellos y esa distancia es paralela con la intensidad de campo, ¿correcto? Ya está. Y ahora, ¿qué se cumplía? Que la diferencia de potencial es E por D, ¿cierto? La diferencia de potenciales es E por D. Ya. Pero la distancia es paralela al campo. Y recuerda que el campo con la superficie equipotencial, ¿cómo son? Perpendiculares, ¿no? Y el campo va de mayor a menor potencial. Entonces, mira, profe, necesariamente el campo debe ser perpendicular a estas superficies. Así que el campo eléctrico sería así, ¿no? Ahí está, mira. Campo eléctrico y por acá campo eléctrico. ¿Correcto? Así sería mi campo eléctrico. Entonces, lo que yo necesito es una distancia que sea paralela a este campo. Y basta que tengas una es suficiente. Así que la distancia que vas a calcular es esta que está acá. Esa es la distancia que vas a calcular. De 6 a 8 es 2. Como este ángulo es 30, esta distancia de ¿cuánto vale? 1 centímetro. Y en ese momento, los potenciales que tienes son 40 y 35. Entonces, la diferencia de potenciales es E por D. 40 menos 35 es igual a E, que no conozco, y la distancia que es 1 centímetro, que es 10 al menos, se acabó. ¿L cuánto vale? 500. 500 newton por cobre. Y ahí está. Ah, profe, así nomás era. Sí, ¿estamos bien entonces? Listo, sigamos. Sigamos, muchachos. Vamos con la pregunta 10 ahora. A ver, la 10.
¿Alguien por ahí la 10? La 10 dice lo siguiente. En un experimento de balística, ¿no? Un proyectil cargado con 6 bilicolos y de 3 gramos de masa es colocado en un sistema que usa diferencia de potencial para aumentar su velocidad, ¿no? Entonces, si el proyectil inicia el movimiento desde el reposo, ¿qué diferencia de potencial debe ser sometido para alcanzar la velocidad máxima? Ah, su profe. ¿Cómo voy a hacer esa pregunta? Bien, lo que hacemos es lo siguiente. Mira, eso cambia su velocidad, ¿correcto? Si cambia la velocidad es porque hay alguien que lo está tratando de acelerar, ¿cierto? Entonces voy a poner lo siguiente. Para no hacer tanto gráfico, voy a hacer que el trabajo neto, ¿a que es igual a la variación de la energía cinética. Que esto es decir, energía cinética final menos energía cinética inicial. Pero el problema dice que parte desde el reposo. Así que si parte de reposo, inicial, ¿cuánto vale? Cero, ¿correcto? Inicial vale cero. Ya está, profesor. Entonces, el trabajo neto. Que en este caso, ¿quiénes están haciendo el trabajo neto? En este caso, los que están haciendo el trabajo, mira, el problema dice debido a una diferencia de potencial. O sea, que hay un campo eléctrico. Trabajo del campo eléctrico, porque si hay diferencia de potencial del campo eléctrico, es la energía cinética final. Campo eléctrico es carga por la variación de voltaje. Bueno, voltaje, variación de potencial. Energía cinética es un medio de la masa por la rapidez final cuadrada. Se acabó. El voltaje entonces sería masa por la rapidez final cuadrada entre dos veces la carga. Y ya está. ¿Cuánto es la masa? 3 gramos. 3 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto es la rapidez final? El problema lo hice. Sería la 10, ¿no? 10 al cuadrado. Y abajo dos veces la carga. Y la carga es 6.000. 6 por 10 a la menos 3. Listo, se acabó. Operas, ¿cuánto sería? 10 a la menos 3, 10 a la menos 3. Tercia uno, tercia 2, un cuarto. Y un cuarto es 0,25 por 100, 25 volts. Ya está. 25 volts entonces. Bien, y así. Sigamos.
Vamos a ver ahora. La 11, profe. La figura muestra un circuito de tres resistencias eléctricas y una barra conductora con resistencia de 8 ohms. Esta barra tiene una resistencia de 8 ohms. Esta barra posee una longitud de 0,4 y se encuentra sobre rieles conductores paralelos de resistencia despreciable. Además, está inmersa en un campo magnético uniforme de un Tesla y es perpendicular al plano que forman la barra y los rieles, ¿no? Como se muestra en la figura. Si la fuente electromotriz es de 200 volts y no existe fuerza de fricción entre la barra y los rieles, ¿cuál es la magnitud de la fuerza que experimenta la barra? Vamos a hallar la resistencia equivalente. A ver, 8 y 8, ¿cuánto me da? Así al ojo. 8 y 8, 4. ¿Correcto? Estamos en resistencias, ¿ah? Y acá sería, en suma, sería 10 más 4 más 6, 20. Listo. Entonces me está quedando algo así. Por acá abajo lo pone la fuente y la resistencia, entre comillas, equivalente de 20. Fuente de 200 volts y acá la resistencia de 20. Entonces aplicas VIR, ya sería 200 igual a 20I. ¿Cuánto vale I? Y vale 10 amperes. Entonces, la corriente que viene por acá es 10 amperes. Ahora, si analizas, como son dos resistencias en paralelo y son iguales, en cada una, ¿cuánto pasa? 5 amperes. Profe, y por mano derecha, mira, pones tus cuatro dedos en dirección a la pantalla. ¿Está bien? Sería los cuatro dedos en la pantalla, mi pulgar hacia abajo y hacia donde queda mi palma hacia la derecha, ¿cierto? Entonces, aquí está la fuerza magnética. Profe, entonces, la fuerza magnética, ¿cómo sería? Sería Bill nada más. Campo magnético es 1. Intensidad de corriente, 5. Y la longitud es 0,4. Se acabó, muchachos. ¿Cuánto es 5 por 0,4? 2. 2 newtons. Se acabó, chicos. Bueno, ya estamos en la parte final, chicos. Hemos terminado con eso. Ya seguro el profesor ya está esperando. Así que, chicos, gracias. Ya con eso estamos terminando física. Éxitos, les deseo todo lo mejor el día de su examen. ¿Ya? Bien, chicos, nos vemos entonces. Ahí les estoy enviando el material. Chao, 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 nos vemos.